Buenas tardes. Arrancamos ahora un nuevo encuentro digital organizado por el Grupo Yoli, en este caso en colaboración con Janssen, en el que vamos a abordar los retos de la psoriasis. Contamos con un panel de ponentes multidisciplinar, que es un término que se suele emplear para abordar las necesidades de muchas patologías, para hablar sobre una enfermedad crónica, hablar sobre sobre psoriasis y artritis psoriásica, enfermedades crónicas que afectan a más de 1 millón de personas en España, y para analizar los retos que supone su abordaje, tanto desde el punto de vista de los especialistas como de la organización sanitaria, y para conocer más de cerca la realidad de los pacientes. Vamos a contar hoy con Diego Vargas, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, con Antonio Manfredi, paciente y representante de Acción Psoriasis, con la doctora Lourdes Rodríguez Fernández Freire, responsable de la unidad de psoriasis del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, y con Esteban Rubio, jefe de servicio de reumatología y especialista en artritis psoriásica. La idea de este encuentro, como he comentado, es poder hacer un repaso a los retos que suponen estas patologías y permitirnos también la ocasión de pararnos a hablar de determinados asuntos que muchas veces la agenda mediática se pierde por temas de actualidad. Llevamos 1 año muy intenso, 2 años muy intensos informativamente hablando con el COVID, y pues tener la ocasión de poder detenernos con varios especialistas a tratar un problema y tener espacio en los medios para contarlo es, digamos, una suerte. Así que, si os parece, hacemos una primera ronda de intervenciones donde desde el punto de vista de cada uno podamos exponer 2 o 3 ideas principales, y luego pasaremos a un coloquio en el que repasar algunas de esas ideas y aportar algunas cuestiones. Así que sin más dilación, Diego, la primera intervención será para ti. Cuéntanos un poco desde el punto de vista de algo tan magno, tan grande como es una Dirección General de Asistencia Sanitaria, qué supone este tipo de patologías crónicas organizativamente y, bueno, y cuáles son vuestros retos y vuestras dificultades, que entiendo que habrá habido también con la pandemia. Así que, Diego, muchísimas gracias y bienvenido. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer como siempre al Grupo Yoli la amable invitación para poder tener la oportunidad de poder participar en este foro, y saludar muy cordialmente a don Antonio Manfredi, paciente y representante de Acción Psoriasis, y por supuesto a mis compañeros Lourdes Rodríguez y Esteban Rubio del Hospital Virgen del Rocío. ¿De acuerdo? Para nosotros, siempre de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, hemos mostrado una especial sensibilidad con el tema de las enfermedades reumatológicas de alto impacto, ¿no? Y eso es debido a una serie de connotaciones que creo que son fáciles de entender. En primer lugar, según la última encuesta de salud en Andalucía, las enfermedades reumatológicas son la primera causa o mayor carga de enfermedad, por delante de las enfermedades cardiovasculares, incluso por delante del cáncer. Y tenemos que saber que una de las manifestaciones más importantes de la psoriasis, sin duda, es la artritis psoriásica. Una manifestación porque tiene una consecuencia muy importante para los pacientes, con un impacto tanto en calidad de vida como impacto en lo que supone la impotencia funcional, y no solo eso, sino la incapacidad que puede llevar a cabo cuando esa artritis psoriásica pues llega a unos grados donde nosotros evidentemente no queremos nunca que llegue. En segundo lugar, no solo por la carga de enfermedad y el impacto de la enfermedad en sí, sino también por la prevalencia de la enfermedad. Claro, podríamos decir que la artritis psoriásica podría ser una enfermedad poco prevalente, pero como bien has dicho, somos más de 1 millón de pacientes en España. La prevalencia en población adulta es un 2,6%, y según la última encuesta nacional estamos hablando de que la psoriasis en España afecta al 0,58% lo que es la artritis reumática. A efectos prácticos, si nosotros hablamos de un hospital de referencia que son unos 480.000 pacientes más o menos,
tendremos 28.000 pacientes que tienen una artritis psoriásica. Y en Andalucía estimamos que en el momento actual podemos tener unos 48.000 pacientes que padecen artritis psoriásica, lo cual supone pues, un volumen importante de pacientes a los cuales tanto el Sistema Público Andaluz de Salud como de la Dirección General de Asistencia Sanitaria tenemos que darle la respuesta más oportuna y la respuesta más individualizada en función del tipo de enfermedad, del grado de enfermedad, para intentar obtener los mejores resultados en salud. Tenemos que tener en cuenta también que no solo hablamos de psoriasis, sino artritis psoriásica, sino que estamos hablando de una enfermedad multisistémica que puede tener otras consecuencias para el paciente, como alteraciones en la afectación ocular, digestiva, cutánea, genitourinaria, etc. Y aparte, la asociación a otra serie de comorbilidades, que los cuales están descritas, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Esto conlleva que pueden ser pacientes que pueden tener un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, pero también son pacientes más sensibles a enfermedades infectocontagiosas debido a que uno de los principales tratamientos y el primer tratamiento de elección en este caso es el tratamiento inmunosupresor. Para nosotros, cualquier enfermedad reumatológica de alto impacto que afecte a la calidad de vida del paciente, que evidentemente va a tener consecuencias en su capacidad funcional, y esto tiene una serie de consecuencias sociales muy importantes, pues nosotros siempre tenemos que poner desde la administración el máximo esfuerzo, ¿no? El máximo esfuerzo. Gracias a Dios existen tratamientos, existían tratamientos, ahora tenemos nuevos tratamientos, lo que han supuesto los tratamientos biológicos para impactar sobre la evolución de la enfermedad, y evidentemente lo que tenemos que garantizar es la accesibilidad del paciente, no solo al tratamiento específico, al tratamiento dirigido en un momento determinado, sino tenemos que garantizar la accesibilidad del paciente a lo que son el ámbito asistencial que mejor respuesta le va a dar en un momento determinado. Y para nosotros eso es muy importante, pues sabemos que el principal objetivo del tratamiento evidentemente es intentar buscar la remisión de la capacidad inflamatoria que produce esa artritis psoriásica, pero si no conseguimos la remisión, intentar minimizar el impacto de ese componente inflamatorio, y para ello es muy importante actuar en las fases precoces de la enfermedad con las mejores herramientas terapéuticas posibles. Y para eso, en este tipo de enfermedad, como muchas enfermedades reumatológicas de alto impacto, lo más importante es el diagnóstico precoz que nos permita una actuación precoz. Y desde la Dirección General de Asistencia, desde que iniciamos esta andadura, pues hemos puesto especial hincapié en este sentido. De hecho, hemos estado desarrollando el Plan Andaluz para enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas, donde se hacen una serie de protocolos específicos incluidos dentro de DIRAYA a través de un gestor de informe, que lo que hace es facilitar esa derivación de esas enfermedades reumatológicas de alto impacto a los servicios de reumatología, y de una forma compartida poder dar la mejor asistencia precoz y luego garantizar la continuidad asistencial en el paciente. Y por supuesto también uno de los objetivos de este plan también es mejorar la accesibilidad a la innovación terapéutica. Es verdad que en Andalucía había una gran heterogeneidad a la hora de prescripción de fármacos innovadores en esta patología, que han demostrado su eficacia y su eficiencia y seguridad en estos pacientes, y lo que queremos con este plan andaluz es homogeneizar la atención en toda Andalucía con protocolos totalmente específicos, y que esa accesibilidad, tanto diagnóstica como terapéutica, esté totalmente garantizada en el paciente. La inversión que está haciendo el sistema público y la Dirección General de Asistencia Sanitaria a través de la Subdirección de Farmacia en fármacos biológicos es una inversión importante, y fijaos, digo inversión y no digo gasto, porque para nosotros es una inversión en más de 60 millones de euros anuales, pero es verdad que también en lo que se gasta en otros fármacos para paliar
las consecuencias de la evolución tórpida de esta enfermedad, como pueden ser mórficos, otros fármacos, es un gasto muy superior. Por lo tanto, si somos capaces de un diagnóstico precoz, si somos capaces de implementar tratamientos realmente efectivos y de forma precoz que evitan la evolución tórpida de esta enfermedad, también vamos a tener un sistema de eficiencia dentro del abordaje de estos pacientes. Y en este sentido, pues estamos trabajando desde el plan andaluz, pues con atención primaria, con los servicios de reumatología, para intentar encontrar la respuesta más eficaz y más eficiente para dar respuesta a esos 48.000 pacientes andaluces porque tienen este problema. Hemos tenido, evidentemente, como todos, hemos sufrido esta maldita pandemia que ha durado demasiado y aún sigue durando. Todavía tenemos incógnitas que va a pasar con esa cepa Delta Plus, que ahora mismo en Andalucía todavía no tenemos conocimiento de que haya penetración, pero sí se han hecho medidas para garantizar la mejor atención, la mejor atención a este tipo de pacientes y garantizar la accesibilidad a los tratamientos con medidas específicas en este momento. Y luego creo que bien lo comentaba la compañera Lourdes, se ha hecho también una campaña ejemplar de vacunación a estas poblaciones más sensibles, haciendo una vacunación muy accesible, una vacunación muy eficaz para proteger, evidentemente, que son pacientes más frágiles a la hora de tener un impacto de mortalidad con este virus, pues llegar de la forma más rápida posible y más eficaz posible, ¿no? Y me alegra pues, el comentario previo a la reunión que nos decía el representante y paciente Antonio, de que ya tenía su tercera dosis puesta sin efectos secundarios y que realmente pues, tenía una protección adecuada para esta terrible pandemia del siglo XXI, que espero que llegue a su final. Ya estamos recuperando evidentemente la presencialidad, estamos recuperando los circuitos normales de atención y yo espero que ese plan andaluz, que ya está dando sus resultados, pues también sea percibido por todos nuestros pacientes en Andalucía. Muchísimas gracias, Diego, por este primer repaso en el que ya han salido bastantes cuestiones que creo que luego será interesante pararse a analizar sobre el acceso, las vías para poder mejorar la continuidad asistencial, que es una cosa que siempre ha preocupado mucho a los pacientes para que la cosa no se les haga demasiado laberíntica, ¿no? Ahora el turno es para Antonio, Antonio Manfredi, como paciente y representante de Acción Psoriasis. ¿Cuáles serían para ti los retos principales que supone tanto la psoriasis como la artritis psoriásica? ¿Y qué primeras reflexiones te gustaría poner sobre la mesa? Gracias, Ramiro. Gracias al Grupo Yoli también y a las 3 personas que me acompañan. Efectivamente, yo toda mi vida he convivido con la psoriasis y también con la artritis psoriásica. El 20% de los pacientes de psoriasis más o menos acaban derivando en artritis psoriásica. Yo soy un privilegiado, como lo son muchos de los pacientes de la sanidad pública andaluza, en el sentido de que estamos atendidos por servicios hospitalarios y en mi caso he accedido a lo que podría ser ahora digamos, el culmen de los tratamientos como es los tratamientos biológicos. Lo que yo quiero poner encima de la mesa es llegar a esta situación. Si me permiten, vayámonos aguas arriba, porque en muchas ocasiones cuando hablo con los especialistas parece que todo comienza en el momento en que se sienta el paciente en la mesa del clínico. Pero hay una mochila ya muy cargada para llegar a la mesa del clínico. En este sentido, hay que poner encima de la mesa la crisis de la atención primaria. Es decir, la atención primaria en estos momentos, fruto de la pandemia, poco a poco se va recuperando, pero la crisis ha llevado a que probablemente estemos ante pacientes que siguen fuera del sistema y que por tanto no pueden sentarse ante la mesa del clínico para que pueda decidir qué tratamiento le conviene según el caso, y eso es uno de los determinantes que nos está preocupando. Es decir, cómo en algunos momentos la atención primaria se está convirtiendo en una especie, si me permite, de freno para llegar al especialista. No digo que todas las psoriasis deban ser tratadas por un especialista en dermatología, una psoriasis leve es perfectamente
perfectamente factible que la lleve el médico de atención primaria, máxime ahora que, por ejemplo, en Virgen del Rocío, que en mi hospital hay un servicio de teledermatología que nos conviene a todos, al paciente que no se desplaza, al médico de atención primaria y al clínico que puede tomar una decisión y en el caso de que atisbe algo grave, pues ya se le derive. Pero insistimos, para nosotros el primer problema es ese. Hay un segundo problema, Andalucía es el 20% del territorio, y por lo tanto, y el 20% de la población, más o menos, es que depende del código postal en que vivas, así es el nivel de atención. No es lo mismo ser sevillano que onubense, que granadino, que vivir en la línea en el campo de Gibraltar o en Málaga. En función de tu código postal, en muchas ocasiones se resiente el tratamiento, ya sea porque hay hospitales que tienen un escaso número de especialistas en dermatología y en reumatología y por lo tanto hay una restricción, o ya sea porque los niveles de atención primaria no deriva de alguna manera. Y por lo tanto es algo que nos preocupa. De hecho, nosotros como asociación, en algunos casos, hemos derivado a pacientes que estaban en un sitio, hemos solicitado a otros especialistas que lo llevaran. Y es un tema que, insisto, nos preocupa. Hay un tercer aspecto y es que, si me permiten un ejemplo, nadie concibe ahora mismo que en la atención sanitaria pública los sindicatos no tengan palabra. Los sindicatos tienen un elemento, los representantes de los trabajadores. Sin embargo, no ocurre con los pacientes. Los pacientes ya no es noticia que nosotros estemos aquí, es verdad, se nos llama a todas partes en estos debates, pero es cierto que las asociaciones de pacientes son agentes de salud que podían contribuir en mucho a aliviar parte o de la información o de la atención, digamos, sociosanitaria, porque no olvidemos que un paciente de psoriasis o de artritis psoriásica tiene profundas necesidades psicológicas también, afecta su calidad de vida. Aquí hablamos de enfermedades crónicas que son de por vida y por lo tanto afecta tu calidad de vida. Y esa asistencia sanitaria psicológica, por ejemplo, no existe en el sistema, solo está prevista para críticos, no para crónicos y por lo tanto agudos. Y por lo tanto, las asociaciones en muchas ocasiones nos convertimos en un colchón para evitar esto. Y es un tema que está ahí encima, la atención global sociosanitaria que pueda necesitar un paciente en función de su edad, de su condición social, etc. Y es también un tema que quiero poner encima de la mesa. Ya lo ha mencionado el señor Vargas, las comorbilidades son muy importantes, es decir, es habitual que un paciente de artritis psoriásica desarrolle una comorbilidad y en consecuencia esto lo que pone encima de la mesa es una coordinación de los sistemas. Si tiene que atenderte el especialista de digestivo, por ejemplo, pues es algo que lógicamente el clínico, me refiero el dermatólogo o el reumatólogo debe conocer para armonizar ese tratamiento. No siempre es así, a veces hay una diferenciación incluso por desconocimiento del propio paciente. El propio paciente desconoce y se toma una patología digestiva como otra añadida cuando evidentemente tiene que ver. Es una comorbilidad. Y por lo tanto terminaré con dos conceptos más. Somos conscientes de que hay muchos pacientes fuera del sistema y es necesario que esos pacientes se incorporen al sistema. Tiene un costo, pero un paciente fuera del sistema es una máquina de generar problemas a medio y largo plazo. Insisto, hay que garantizar calidad de vida. Y finalmente, esto lo pongo encima de la mesa de los clínicos que podemos tratarlo, la aparición de los tratamientos biosimilares están acercando mucho, a nivel de precio me refiero, a nivel de costo real, de costo de fin de mes, están acercando a los tratamientos biológicos a los costos de sistémicos. Es decir, que nosotros entendemos ya que el procedimiento tradicional que se tenía de que un paciente que se le articula un tratamiento sistémico, si responde mal, entonces acaba en el biológico, entendemos que esto ya puede empezar a no ser necesario porque el abaratamiento de los tratamientos biológicos, esto puede ocurrir que se acabe convirtiendo en un tratamiento de primero o de referencia. Y esto lo digo, y los clínicos me corregirán, que un paciente de 20 años bien tratado en psoriasis probablemente no genere artritis psoriásica. Si le mantenemos con tratamientos tradicionales, puede que acabe generando la artritis psoriásica, que puede llegar a ser invalidante, como vemos. Por lo tanto, es importante que pongamos otra vez encima de la mesa que el costo económico
es importante, sería una estupidez no ponerlo encima, pero que los clínicos, me refiero a los especialistas de dermatología y de reumatología, cuando decidan que este tratamiento es el que corresponde de la mejor manera a este paciente, se pueda llevar adelante sin necesidad de que el gerente del hospital o incluso el área de la farmacia hospitalaria pueda tener que intervenir en sentido contrario. Para nosotros es importante esa libertad del clínico de que cuando él decida lo que tenga, el tratamiento que corresponda sea, insisto, especialmente ahora, con eso termino, que los biosimilares han llegado a poner el precio de los tratamientos biológicos a un nivel incluso más barato que determinados tratamientos sistémicos. La ciclosporina ahora es más cara que un biosimilar y la ciclosporina es un sistémico, ¿no? En fin, todo esto son elementos. Y terminaré diciendo, que en muchas ocasiones hay muchas diferencias entre hospitales, no hay una unidad. Si España ya no es una unidad sanitaria con 17 comunidades autónomas distintas, con 17 visiones, en Andalucía aún más. Las diferencias entre hospitales en visiones del tratamiento son, hay variaciones de 1 a 100 y que en muchas ocasiones a nosotros como asociaciones nos llega y tenemos que intentar gobernarlo de esta manera. A su disposición para luego seguir hablando. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio. Enriquecedor, como siempre. Damos paso ahora a la voz de los especialistas para que también nos podáis contar un poco cómo hacéis frente a muchos de los problemas que ha planteado Antonio y nos deis una pequeña panorámica de en qué consisten estas patologías, cuál es su alcance y qué es lo que normalmente veis en consulta. Y luego, bueno, pues aportar alguna reflexión sobre esos retos o las mejoras que todavía se puedan aplicar en este ámbito. El primer turno será para Lourdes Rodríguez Fernández Freire, responsable de la unidad de psoriasis del Virgen del Rocío. Quizás podías empezar contándonos un poco qué es una unidad de psoriasis y que tampoco todos los hospitales cuentan con una unidad específica, ¿no? Vale, muy bien, pues bueno, muchas gracias al Grupo Yoli por visibilizar una enfermedad tan frecuente como es la psoriasis y muchas gracias por el aporte que nos ha hecho Diego y Antonio desde su punto de vista tan importante, ¿no? La implicación de todos en esta enfermedad. Bueno, yo primero cuento un poquito lo que es la enfermedad, ahora ya si queréis después introduzco la unidad de psoriasis de mi hospital. La psoriasis es una enfermedad cutánea, inflamatoria crónica, inmunomediada, en la que su origen influye tanto la parte genética como los factores ambientales. Se caracteriza, los pacientes, pues las lesiones que tienen son unas lesiones que nosotros llamamos placas rojitas, cubiertas por unas escamas blancas y nacaradas que están muy bien definidas y que normalmente suele aparecer tanto en los codos como en las rodillas, en la región lumbar y también una afectación muy frecuente es el cuero cabelludo. La piel es nuestra tarjeta de presentación y cualquier patología cutánea pues tiene mucho impacto en nuestro día a día y el impacto de esta enfermedad de la psoriasis pues en las personas que lo padecen es sustancial tanto desde el punto de vista físico y emocional como desde el punto de vista social, deteriorando la calidad de vida relacionado con la salud e implicando todo su entorno, tanto el entorno familiar como el entorno social. Una enfermedad muy frecuente, se han dado algunos datos, nosotros los datos que tenemos de la psoriasis cutánea en nuestras revistas de dermatología, la prevalencia en España está estimada en un 2,3%, lo que permite proyectar pues, una cifra de personas diagnosticadas de psoriasis en España en torno a 1.100.000, 1.200.000 casos. No toda la psoriasis afortunadamente es grave, la mayoría de los casos es leve y que bueno, se puede controlar con tratamientos tópicos desde atención primaria, pero es verdad que hay un grupo de pacientes que ya tienen una psoriasis o que es más extensa o que aparecen localizaciones que nosotros llamamos complejas o difíciles, como pueden ser, por ejemplo, en las manos, los pies, área genital, en la que requieren ya unas terapias sistémicas o unas terapias biológicas, que esas ya sí están determinadas por la indicación de un especialista en dermatología. El hecho de que hace ya pues, 20 años que tuvimos la indicación del primer tratamiento biológico para la psoriasis, es cierto que antes tuvo la indicación en artropatía psoriásica, unos tratamientos que comenzaron suponiendo un impacto económico muy importante en nuestra unidad, un manejo de unos fármacos diferentes que no habíamos manejado desde ese momento en dermatología,
pues hizo que se creara una unidad de dermatología en la que, bueno, cuando yo terminé mi especialidad fue un reto que me dio mi jefe, el doctor Julián Conejo Mir, que me hiciera cargo de la unidad, pues hace ya pues muchos años. No lo voy a comentar para no dar pistas, pero bueno, hace ya más de 10 años. Entonces, la unidad de psoriasis de Virgen del Rocío recibe a aquellos pacientes que han sido valorados por otros dermatólogos y que son o pacientes complejos que van a requerir estas terapias biológicas porque ya han pasado por unas terapias sistémicas previas, o pacientes que no tienen de tanta extensión, pero sí que tienen asociados, como se ha comentado anteriormente, otras comorbilidades, como pueden ser una artropatía psoriásica, enfermedades inflamatorias intestinales, hígado graso no alcohólico, que requieran un manejo un poco más especializado. Estos pacientes los recibimos en el Hospital Virgen del Rocío, tenemos algo más de tiempo para dedicarle y, bueno, de forma ya individualizada intentamos prescribirle el tratamiento biológico que nos parece más oportuno pues, para el paciente. Desde la consulta de psoriasis también intentamos hacer un diagnóstico precoz de las otras comorbilidades, entre las que se encuentra la más prevalente es la artropatía psoriásica. 1 de cada 3 pacientes con afectación cutánea de psoriasis tendrá afectación articular de su enfermedad y, como bien se ha comentado anteriormente, es clave hacer un diagnóstico precoz de esta artropatía para evitar las formas invalidantes e irreversibles que puedan ocasionar. Por lo tanto, desde la unidad pues, utilizamos una serie de cuestionarios que nos hace que los pacientes pues, tengan una alta sospecha, una baja sospecha de afectación articular y derivamos de forma preferente porque tenemos una unidad multidisciplinar, reumatología, dermatología, en la que el reumatólogo encargado, tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí, que es el doctor Esteban Rubio, que además pues también tenemos muy buena relación, pues porque bueno, tenemos una forma de trabajar bastante similar. Los pacientes se derivan de forma preferente para que en un periodo de tiempo muy corto, que significa menos de un mes, el reumatólogo lo ha valorado y ya, pues bueno, él determinará si el paciente pues tiene artropatía psoriásica, confirmará la sospecha que nosotros teníamos o por otro lado la descartará. También hacemos derivaciones preferentes en aquellos pacientes que ya están diagnosticados de ambas enfermedades y que a lo mejor tenemos controlado la afectación cutánea, pero sigue manifestando la afectación articular, por lo tanto tendremos que hacer o combinación de tratamientos o modificar el tratamiento que tenemos prescrito. Por otro lado, pues también nosotros recibimos de forma preferente a los pacientes de reumatología que o no tienen controlado desde el punto de vista cutáneo o tienen una sospecha de psoriasis o otro tipo de patología cutánea que de forma preferente pues valoraremos en las consultas. La verdad es que los pacientes con psoriasis, pues como ha comentado Antonio, pues tienen la suerte de disponer en nuestra comunidad autónoma de terapias biológicas que han supuesto una revolución en la enfermedad. Es una enfermedad crónica que tiene periodos de remisión y frecuentes recaídas, por lo tanto requiere una atención continua y tratamiento de forma crónica. Como he comentado, las formas leves pues las tratamos con tratamientos tópicos, que incluso se puede hacer un manejo de atención primaria, y ya los tratamientos más graves o complejos pues ya pasarían a los tratamientos biológicos. En estas 2 últimas décadas, pues la comprensión de la patogenia de la psoriasis ha experimentado un gran crecimiento y ha conducido al desarrollo de terapias dirigidas altamente eficaces, que es lo que estamos comentando, que son los tratamientos biológicos, proporcionando un nuevo paradigma en el manejo de esta enfermedad y repercutiendo de forma positiva en su calidad de vida. Una mejoría de las lesiones cutáneas conlleva que el paciente se encuentra mejor, puede ya incorporarse incluso a la actividad diaria, a la actividad laboral, y por lo tanto pues mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que esta introducción puede ser suficiente para después generar un poco de coloquio y de debate y de intercambio de opiniones. Así es, Lourdes. Muchísimas gracias por esta primera aproximación a ambas patologías. Esteban Rubio, jefe de servicio de la unidad del servicio de reumatología del Hospital Virgen del Rocío también, en Sevilla. Cuéntanos en qué consiste la artritis psoriásica y cuál es vuestra labor desde la unidad y qué retos os plantean tanto la psoriasis como la artritis psoriásica, como en fin, la relación que haya entre ellas y la manera de tratarlas.
Muy bien, pues nada, yo me sumo al agradecimiento por la invitación en el mediodía de hoy, para estar con compañeros, con Antonio, que es paciente, y bueno, para aportar la visión desde mi especialidad y mi experiencia estos años atrás. Así que bueno, muchas gracias a los organizadores del coloquio y de la reunión. La verdad es que Diego al principio ya ha barrido prácticamente todas las dimensiones, un poco de salud y gestión, salud, y vamos a ir aportando sobre lo que es el índice que él ha abierto, ¿no?, en esa primera intervención. La artritis psoriásica es un tipo de inflamación articular crónica, es una entidad reumatológica bastante compleja en cuanto a la posibilidad de afectación diversa en el cuerpo, en el esqueleto. Tiene la opción de presentarse en el esqueleto periférico, bien en manos y pies, que son los puntos más habituales del reumatismo, pero también en grandes articulaciones como la cadera, la rodilla o el tobillo. Y hay formas que incluyen también la columna vertebral, el esqueleto axial de los pacientes, generando pues una afectación no solo sintomática, igual que en la articulación periférica, sino que tiene la posibilidad de, si no se controla, dejando el avance de la patología en una situación de no control, puede generar secuelas de inmovilidad y pérdida de la función en algunos casos en los pacientes. Obviamente es una patología que se ha beneficiado de la innovación farmacéutica en los últimos 20 años. Ha evolucionado de forma muy pareja en esta nueva tecnología de la ingeniería farmacéutica, al igual que el dominio cutáneo de la enfermedad, siendo un ente que comparte muchísimos elementos, aunque no todos los pacientes que tienen la enfermedad cutánea desarrollan la afectación reumatológica, pero comparte muchos de los elementos que se han nombrado previamente. Por ejemplo, el mayor riesgo de afectación de síndrome metabólico y de los componentes de este, en resumen, de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, ¿no?, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, la diabetes, las alteraciones de los lípidos, también la infiltración grasa en el hígado, que será uno de los temas de innovación a corto o medio plazo. Y bueno, pues también un menoscabo, la posibilidad de tener un menoscabo muy importante del disfrute de una vida normal en cuanto al ejercicio de la sociabilidad, del desempeño laboral, profesional, de la vida íntima, de pareja, por supuesto también, y de lo que conlleva una vida sin restricciones, ¿no?, en la función, en los síntomas, en el complejo de cara a convivientes y amistades, compañeros, etc. Es una enfermedad que ha transformado su perspectiva sobre no hace mucho tiempo. Hace 20 años pues su perspectiva era francamente diferente, más sombría, y hoy podemos dar un mensaje positivo y alentador al paciente desde el mismo momento del diagnóstico, sabiendo que no todos los pacientes padecen y sufren una enfermedad del mismo grado de agresividad o complejidad. Y bueno, hecha esta introducción, pues soy bastante optimista y positivo de cara a la transformación que va a tener el sistema sanitario, en nuestro caso en Andalucía, en nuestro caso particular en Virgen del Rocío, de cara a lo que podemos ofrecerle a los pacientes en los próximos años. Se ha llegado pues a un nivel de una gran calidad en la oferta de medicamentos que podemos trabajar en la consulta, y bueno, quizá la pandemia abre un escenario nuevo en el que se incorporan a la medicina otras nuevas prioridades para los pacientes, como son la comodidad en el seguimiento, la accesibilidad a sus referentes médicos
y la individualización, porque afortunadamente hay pacientes que ya no necesitan una presencia constante en el área sanitaria, áreas sanitarias que están muy sobrecargadas, de otros pacientes, desgraciadamente, pues en unas circunstancias de salud peores, y son pacientes que demandan unilateralmente una laxitud, una adaptación a su vida y prefieren tener menos contacto, menos presencia, a veces también menos pruebas complementarias en su seguimiento, porque afortunadamente su enfermedad lo permite. El control temprano de su proceso lo permite y bueno, pues se requiere pues la implementación, la aprobación de unas estructuras, la tecnología, y creo que la consejería y la empresa pública es sensible a eso, y ahora tras la pandemia se empezarán a desarrollar herramientas, instrumentos que permitan tener contacto con el paciente, tener una comunicación, no necesariamente a veces presencial, y un poco a demanda en función de lo que vaya demandando, requiriendo su enfermedad, que obviamente no es cíclica, sino que es caprichosa e incidental. En hospitales como el nuestro, pues tenemos un arma de doble filo, que pues, acumulamos mucha experiencia con grandes cohortes de pacientes. La psoriasis es una enfermedad que, aunque siendo autoinmune, inmunomediada, podría considerarse, pues obviamente no universal, como puede ser la diabetes o la hipertensión, la diabetes tipo 2, la hipertensión y otras enfermedades de distribución universal, pero es una enfermedad que dentro de este grupo de enfermedades inmunomediadas tiene una prevalencia bastante alta. Tanto Lourdes como yo, nuestro servicio, damos cobertura en el hospital a una población de referencia bastante amplia, de en torno a 950.000 habitantes, y eso nos genera un reto, porque tenemos cohortes de pacientes bastante amplias a las que le tenemos que dar una respuesta, y una buena respuesta, temprana y sostenida. Y bueno, pues es un arma de doble filo en cuanto a que a veces, pues, en hospitales tan grandes, el cambio de los mecanismos de atención y los referentes, los modelos asistenciales, pues nos cuesta cambiarlo porque llevamos una inercia histórica importante. Y bueno, sobre todo me gustaría remarcar que este tipo de enfermedades, creo que Antonio lo ha comentado también, han salido del anonimato en estas 2 últimas décadas, de un anonimato que también era impuesto por la ausencia de recursos de impacto sobre la enfermedad, y no siendo a lo mejor enfermedades tan mediáticas, y no digo mediático en ningún sentido peyorativo, sino consciente como ciudadano más que lo sufro, con familiares, amigos, etcétera, con otro grupo de enfermedades que, bueno, pues que a veces tienen una mayor presencia en los medios, ¿no? y en el propio acervo de la población, como las enfermedades oncológicas o las enfermedades infectocontagiosas, etcétera, pues son enfermedades y pacientes que han podido ir ganando su hueco en el sistema sanitario, y se ha ido generando una sensibilidad hacia estas enfermedades que tenían un impacto de vida, incluso con un recorte del pronóstico de vida, no solo ya del gran menoscabo en el disfrute de la existencia en el día a día, sino un recorte de sus perspectivas de vida importante hasta hace no mucho tiempo, y que ahora ya, desde hace, como comentaba, hace varias décadas, se ha invertido y se le ha dado un lugar noble y de reconocimiento en lo que son las estructuras del sistema sanitario para los pacientes crónicos, ¿no? Creo que, bueno, aunque es verdad que hay una variabilidad regional, sectorial, que es difícil de homologar, hay que ser también conscientes, hay peculiaridades, locos regionales y a veces formas de organización que son diferentes y ambas legítimas, pues se ha podido en cualquier punto, y estoy seguro de esta comunidad autónoma, de dar una respuesta relativamente rápida
a una demanda de asistencia para pacientes de este tipo. En el caso de Lourdes y el mío, apostamos por un modelo de cohabitación, de convivencia, en el que el diálogo, la rapidez y la disponibilidad del uno para el otro pues generaban un beneficio para el paciente en cuanto a que el paciente no entiende de un especialista o de otro, entiende de que tiene un problema y necesita que se tome la decisión más profesional, y si es consensuada, pues aún todavía mejor, y que no sufra pues, de la burocracia o del desencuentro de dos facultativos, ¿no? Sino que se ponga a su servicio un trabajo en equipo, que es para lo que realmente al final la medicina se ha ido subespecializando tanto. Y por mi parte nada más, y me reitero en el agradecimiento, y es un placer para mí estar hoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Esteban. Si os parece, ahora, como habíamos comentado, hacemos una segunda ronda en el mismo orden, aunque si queréis podéis pedir la palabra o puntualizar alguna cosa en cualquier momento, pero bueno, por facilitar un poco la cosa virtual, Diego, por volver a preservar el mismo orden del turno de intervenciones, Diego, me gustaría preguntarte por ahora en el escenario ya donde se va recuperando la normalidad. Se ha mencionado como, bueno, algunas herramientas que no sé si se pueden considerar telemedicina, pero bueno, podemos envolverlo todo en el mundo de la telemedicina. Pueden quedarse y facilitar algunas cuestiones asistenciales. Y luego, bueno, creo que también, antes ha comentado Antonio, la necesidad de involucrar a los pacientes en la toma de decisiones y, bueno, en una dirección general como la tuya, digamos que cubre tantísimos frentes. No sé si eso se puede impulsar de una manera, digamos, estructural o contundente a la hora del diseño de esos planes, como el que has comentado, el plan de enfermedades reumatológicas que has comentado. No sé, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo la intervención de Antonio. Además, la quiero agradecer sinceramente porque en su reivindicación justa coincide plenamente con nosotros en el diagnóstico de una situación inicial, ¿vale? Primero, antes de contestarte, me gustaría puntualizar una cosa. Se ha hablado de crisis de atención primaria, pero a mí no me gustaría utilizar ese término porque no sería totalmente justo ni para los profesionales de la atención primaria, ni para el sistema de la atención primaria andaluza, ni tampoco para los usuarios de la atención primaria. La atención primaria, al igual que todos los ámbitos asistenciales de Andalucía y del resto de España y de Europa y a nivel mundial, ha estado altamente tensionada por la peor pandemia del siglo XXI. Pero no solo ha estado altamente tensionada, sino que también nos ha obligado a hacer un cambio de modelo de relación con el paciente para salvaguardar dos cosas. Por un lado, la seguridad del profesional y, lo más importante para nosotros, la propia seguridad del paciente. Y ese cambio de modelo de relación va a tener una serie de consecuencias que hemos vivido, pero os voy a dar un dato que es muy significativo. En el año 2021, la atención primaria andaluza ha hecho 57 millones de consultas en Andalucía. Eso supone 12 millones más de consultas que el año anterior, que era un año prepandémico. Por lo tanto, la atención primaria andaluza ha dado una respuesta, pienso que excepcional, en una época de pandemia muy complicada y que ha tenido que dar respuesta a necesidades específicas en un momento determinado, ¿no? Comparto totalmente lo que comentaba Antonio y ha comentado Esteban, que Andalucía es el noveno país europeo en lo que sería en cuestión de geografía y en población. Y evidentemente hay una heterogeneidad y a veces esa heterogeneidad de la atención o abordaje de los pacientes también viene determinada por la heterogeneidad del territorio y las propias necesidades de los pacientes. No es lo mismo la Andalucía del cinturón norte con unas necesidades asistenciales, con una población más envejecida, que las necesidades de la Andalucía del sur, con otro tipo de dinámicas poblacionales, etcétera, ¿no? Pero ¿qué
¿Qué objetivo tiene este plan andaluz de enfermedades reumatológicas? Donde para nosotros la participación del paciente es fundamental. Y de hecho yo en mi Dirección General de Asistencia recibo todos los días asociaciones de pacientes que intentamos implicar en cada uno de los procesos asistenciales. El objetivo es intentar esa heterogeneidad, hacerla lo más homogénea posible. Por un lado, homogeneidad a la hora de la práctica clínica asistencial. Y esa homogeneidad en la práctica clínica asistencial lo da la evidencia científica y lo dan los protocolos asistenciales que evidentemente están marcados por esa evidencia científica. Y por otro lado, la homogeneización de lo que son los circuitos asistenciales. Y en este caso, para nosotros es esencial que ningún paciente quede fuera del sistema. Y la accesibilidad de los pacientes al sistema de atención primaria está totalmente garantizada. Ahora, una vez que está garantizada la accesibilidad al sistema y que ningún paciente quede fuera de ese sistema, tener circuitos ágiles y precoces de derivación a los distintos servicios donde el paciente va a encontrar su mejor respuesta asistencial. Y en este caso se ha hecho a través de Diraya, que es nuestro gran sistema informático de gestión clínica en Andalucía, esas derivaciones específicas al paciente de una forma ágil, de una forma prioritaria, y algo que ha dicho muy importante Lourdes, garantizar también esa continuidad asistencial del paciente a lo largo de su historia natural de enfermedad. ¿Qué papel desarrollan las nuevas tecnologías de la información? Ramiro, excepcional, es un papel fundamental y creo que lo ha explicado muy bien Esteban, ¿no? El modelo de presencialidad o el modelo de consulta telefónica o el modelo de la videollamada que implementamos ya mismo o la telemedicina son modelos que vienen a quedarse. ¿Por qué? Porque vienen a dar respuesta a una necesidad de accesibilidad por una parte de la población. Hay una parte de la población que para ciertos procedimientos, como pueden ser resultados de prueba diagnóstica, de variación de un tratamiento específico, la gente prefiere ese formato porque lo que evita es desplazamientos muchas veces que son innecesarios y ese cambio de modelo de relación pues evidentemente tiene que ser tiene que tener un proceso de adaptación, porque ya sabéis que la gestión del cambio siempre es complicada, tanto por parte de los profesionales como por parte de los ciudadanos. Pero te voy a poner un ejemplo. Cuando ahora mismo está abierta la presencialidad con ya cierta normalización en Andalucía, aún seguimos manteniendo casi un 30% de consultas telemáticas, pero porque son de elección por el propio paciente. ¿Por qué? Porque evidentemente mejoran la accesibilidad en una serie de procedimientos que realmente no es necesario la presencialidad del paciente. De hecho, en Andalucía se ha hecho una guía de práctica clínica, de buena práctica clínica, tanto en consulta telefónica como en videollamada, como en telemedicina, que posiblemente es la primera guía que hay en este sentido a nivel nacional, donde han colaborado muchísimos profesionales de todos los ámbitos en la comunidad autónoma, que un poco normaliza y regula cuál es la buena práctica clínica de este tipo de atención a estos pacientes y cómo realmente se tiene que hacer de una forma que realmente sea satisfactoria, tanto para el paciente como para el profesional. Sin duda, las nuevas tecnologías, y yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo, van a suponer un gran paso para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario y para la resolución de ciertas cosas que realmente no se necesita al paciente de una forma presencial. Sí, perdón, creía que tenía silencio. Y otro tema que quería hablar, que también lo ha comentado tanto Esteban como Lourdes, es la accesibilidad a la innovación terapéutica en Andalucía. También ese plan, uno de los objetivos es homogeneizar y que, como bien decía Antonio, no hubiera discrepancia o no hubiera diferentes barreras a la hora de la accesibilidad de los tratamientos biológicos en Andalucía. Yo te puedo asegurar que hoy en día, ahora, desde la Dirección General de Asistencia, cualquier paciente que tiene indicación de un fármaco biológico para el tratamiento de la artritis psoriásica no tiene ningún tipo de barrera de prescripción para acceder a él. Ramiro, no sé qué... Ahora, perdón. Era al revés, creía que lo tenía cerrado. Muchísimas gracias, Diego.
Antonio, no sé si, en fin, por alusiones a algunas de las cosas que han comentado, tú querías hacer alguna puntualización. Yo además te quería preguntar por también la percepción social que hay de la enfermedad y, digamos, los mitos que hay alrededor de ella, ¿no? Que creo que también muchas veces son importantes para en general, mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? El saberse comprendidos, ¿no? Y entendidos. Claro. Sí, gracias. Bueno, terminaré retomando lo último que ha dicho el señor Vargas, y es que lo importante es que el paciente llegue a la puerta del clínico. Es decir, estoy seguro que una vez que el especialista lo atienda, accederá a la innovación, etc. El problema, que es lo que he manifestado antes, es que hay una serie de trabas. La mochila se vuelve pesada para llegar a la puerta de la consulta del dermatólogo o del reumatólogo, ¿no? Y creo que es importante valorar esto, no solo por la situación de atención primaria, que ya ha señalado el señor Vargas, que poco a poco va mejorando, sino porque a veces hay un desencuentro entre el especialista de atención primaria y una serie de retrasos, porque incluso pueden, lo hemos visto en Huelva, es un caso, no había especialistas en ese momento, y por lo tanto se retrasaba la consulta, ¿no? Que es un poco el tema. Esto pasó hace un tiempo. Bien, con respecto a lo que Ramiro me planteaba, totalmente de acuerdo. Yo estoy muy harto de que cuando le comento a personas que tengo psoriasis me dicen, ¿has probado el aloe vera? Pues vale, ¿no? O sea, parece que el aloe vera es el bálsamo de Fierabrás, ¿no? En este sentido. Y lo cierto es que no hay una asunción de que, como bien ha dicho ya la Organización Mundial de la Salud, lo dijo hace 6 años, la psoriasis es una enfermedad grave, la artritis psoriásica también, y como tal enfermedad grave, todo el mundo debe orientar sus políticas a llevar adelante el tratamiento de la psoriasis como tal. Y eso es lo que todavía no se ha asumido. Hay gente que piensa que la psoriasis es una cuestión puramente cosmética, ¿no? Y que desconoce que levantarse por la mañana con rigidez en alguna articulación, en el cuello o codos, está relacionado con esa pequeñita placa que tiene en el codo, que nunca le ha molestado, pero que debe necesariamente acudir al especialista y decir, oye, yo tengo una psoriasis y ahora tengo una rigidez, porque ya lo ha comentado. Ya lo ha comentado el doctor Rubio, un avance en artritis se puede parar, pero ya un problema que no se para ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Que eso es lo grave, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad que desde las asociaciones de pacientes planteamos de que salgas de tu casa y de que entres en el sistema, por muy pequeñita que te parezca la lesión, que lo valore el médico de atención primaria y en su caso, si fuera necesario, el especialista, para que puedas estar tranquilo. No debes quedarte en casa. Yo creo que lo he comentado antes, la teledermatología hace bien, me consta que hay un gran trabajo y que nos satisface a todos. Hoy, afortunadamente, yo creo que ya se ven muy pocos melanomas, por ejemplo, avanzados, sencillamente porque en estación primaria, por ejemplo, gracias a la teledermatología, se puede plantear. Alguien no hace 100 kilómetros de recorrido porque tenga un lunar, y sin embargo con la teledermatología se descubre este tema, ¿no? Ya lo ha dicho también el doctor Rubio. El Virgen del Rocío tiene 900.000 habitantes. Yo vivo en el Aljarafe y mi hospital de referencia es el hospital de Bormujos, excepto en dermatología y reumatología, porque no se crearon esas especialidades en ese hospital y por tanto sigo dependiendo de ese área. Por terminar, hay 2 temas que he puesto encima de la mesa y que no me gustaría que se apartaran, si es posible, que es ese cambio de estructura en los tratamientos. Los biosimilares son muy baratos, desde el punto de vista económico viene, ¿no? Y también quiero reivindicar el papel de los otros profesionales del proceso. Enfermería nos parece fundamental. Desde las asociaciones de pacientes, enfermería puede ser un intermediador mucho más entre el trabajo del clínico y el paciente, y puede hacer un seguimiento mucho más exhaustivo. Tenemos experiencias en la asociación de conocer magníficos profesionales que compensan muchos momentos que además el clínico puede aprovechar para atender a otros pacientes. También farmacia hospitalaria. Para mí sigue siendo un desconocido el área de farmacia hospitalaria de mi hospital, porque prácticamente no he tenido conversación con ellos y estoy convencido de que hay magníficos profesionales que pueden aportar mucho, ¿no? Creo que, por tanto, es un trabajo de todos, y cuando nos encontramos en sintonía, los pacientes nos sentimos como mucho más amparados.
termino con un ejemplo. Cuando a un paciente el clínico decide ponerle tratamiento biológico, está indicado que antes debe ir a enfermedades infecciosas para que se le controlen una serie de elementos y por tanto no haya peligro cuando se le plantee. Eso a veces no se le explica al paciente y el paciente lo entiende como un paso atrás. ¿Qué me está pasando? Que me mandan a enfermedades infecciosas a que me miren. O sea, tan grave es lo que tengo y nosotros a veces de la asociación le he dicho, al contrario, te ha tocado la lotería, esto es un previo, está indicado que tienen que hacerte estas pruebas y después vas a pasar a lo que es la cúpula de los tratamientos. Cuando eso no se explica, se genera una inquietud en el paciente absolutamente innecesaria, porque justo al contrario, pero claro, cada paciente entiende las cosas como son y en muchas ocasiones yo me he visto sorprendido de que te manden a infecciosos y digo, Dios mío, ya estoy listo de papeles, ¿no? Porque me han mandado ahí cuando es todo lo contrario. Es decir, que queda mucho trabajo por hacer de normalización de todo esto y creo, insisto, que los asociaciones de pacientes podemos también ayudar en esto. Muchísimas gracias, Antonio. Ramiro, si me disculpas, como te comenté, yo por problemas de agenda ya tengo que abandonar la reunión. Pero Pues, abandonarla sin dar las gracias al Grupo Yolí, sin dar las gracias a Antonio, a Esteban y a Lourdes. Y bueno, y volver a reiterar la especial sensibilidad de esta Dirección General de Asistencia Sanitaria con este problema de salud en Andalucía y como siempre pondremos pues todos los medios y todos los mecanismos para seguir mejorando el abordaje de esta patología y mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Diego, por tu presencia y sé que es complicado que hayas podido abrir este hueco. Así que hasta otra. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar un poquito más para repasar 2 o 3 ideas que creo que se han quedado ahí, que es importante que podamos repasarlas. Lourdes y Esteban, yo os quería plantear bueno, que nos pudierais explicar un poco cómo se intenta conjugar esa labor multidisciplinar, ¿no? Que entiendo que tiene que ser compleja y donde además puede que se queden algunas cosas fuera, ¿no? No sé si antes también Antonio había mencionado el papel de la enfermería, la labor psicológica, no sé hasta qué punto está cubierta en las unidades. Y además entiendo que tiene que ser complicado, pues en los casos más, digamos, de poblaciones donde no tienen acceso a hospitales grandes y, digamos, el circuito se les puede hacer un poco más complicado, ¿no? No sé si ahí la labor la comunicación entre los profesionales puede ayudar a allanar ese camino. Lourdes, tú primero por seguir respetando el orden que habíamos planteado. Hombre, yo creo que todo, como es lógico, se puede mejorar y es cierto que la accesibilidad de los pacientes, como ha dicho Antonio, pues todavía les queda, ¿no? por mejorar. Tenemos una lista de espera, aunque se está intentando retomar, que bueno, es una lastra que tenemos de lo que es la pandemia. Hemos aumentado el número de pacientes, no somos los mismos, el número de dermatólogos, por lo tanto, al no incrementar el número de dermatólogos, tampoco nosotros pues, nos podemos multiplicar e intentamos a través de la teledermatología pues, atender muchas de las consultas. No estoy hablando ahora mismo solamente de la psoriasis, sino de la dermatología en general. Los beneficios de la teledermatología pues, que aporta a la población son indiscutibles, ya que permite un acceso a la medicina cutánea pues, de la medicina cutánea especializada pues de forma rápida, acortando los tiempos de espera y sobre todo priorizando aquellos casos de patología urgente. Sí es cierto que sí hemos aumentado el número de consultas de teledermatología desde lo que es la pandemia, aunque ya lo hacíamos anteriormente y bueno, todas aquellas dudas o casos que haya que ver pues se da de forma preferencial. Ya una vez que está el paciente en consulta, pues también damos preferencia de intervenciones, quirófanos y demás, según lo que precise y eso pues nos ha hecho que no se haya aumentado la demora en patologías tan complejas y con tanta repercusión como puede ser el cáncer de piel, tanto en melanoma como el cáncer de piel no melanoma. Desde el punto de vista de la psoriasis, es cierto que enfermería hace una labor muy importante, pero
debido a que también están saturadas con el resto de las consultas, no le dedican el tiempo que podían dedicar a nuestros pacientes con psoriasis. Los pacientes con psoriasis, como se ha comentado anteriormente, son pacientes que tienen una serie de comorbilidades asociadas, entre ellas lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico conlleva a que nuestros pacientes tienen aumentado el índice de masa corporal medio, es decir, son pacientes la media pues con sobrepeso u obesidad, pero no por el paciente, sino porque la enfermedad es una enfermedad inflamatoria y que conlleva un aumento de una serie de citoquinas que promueve que tengan asociado esta obesidad. Entonces, a estos pacientes se beneficiarían pues, de una consulta de enfermería en la que se comentara todo lo que es modificación de hábitos de vida, porque al final son hábitos saludables que habría que incorporar, como es dieta, como es aumento del ejercicio. Está demostrado que una reducción de un 5 o un 10% del peso pues mejora la eficacia de los tratamientos. Por lo tanto, es uno de los puntos que tenemos en cuenta, que promovemos en consulta, pero que es cierto que no nos da tiempo a tanto, ¿no? Son pacientes que hay que hacer estudios previos, como ha dicho Antonio, pues para descartar una serie de infecciones previas que no se vayan a reactivar con los tratamientos, que si además tienen una sospecha de artritis tenemos que derivar a reumatología, que si además pues, son obesos hay que promover hábitos de vida. Entonces todo eso el equipo de enfermería es cierto que podría pues además hablar con el paciente, que les cuente también pues todas las problemáticas y todo lo que conlleva el decremento de la calidad de vida que tienen nuestros pacientes. Pacientes muy afectados psicológicamente por la enfermedad, pero pacientes también muy agradecidos cuando mejoran de su enfermedad. Yo cuando estoy con los residentes que dicen, bueno, ¿tú qué parámetros utilizas para ver cómo ha mejorado el paciente la psoriasis? Utiliza, porque tenemos varios, ¿no? Uno es la superficie corporal afectada, que es el porcentaje de lesiones que tiene. Otros son parámetros más complejos, que medimos también en duración, eritema. Y digo, pues mira, el más importante es cómo entra en la consulta. Porque como ya llevamos mucho tiempo conociendo, si el paciente entra en la consulta contento, sonriente, aunque ahora con las mascarillas solamente nos veamos los ojitos, ya sabemos que probablemente el tratamiento esté funcionando, el paciente ha mejorado, el paciente no ha tenido efectos secundarios y por lo tanto ha mejorado su calidad de vida. Y es que se les nota, o sea, se me ha cambiado la vida, he vuelto a ser como yo era antes. Entonces es cierto que también, que lo tenemos ahí pendiente, una derivación de forma preferente a psicología, psiquiatría, pacientes que realmente tienen patologías que requieren tratamiento y que estuvieran informados de la repercusión que tiene esta enfermedad en su situación emocional, pues se beneficiarían los pacientes y por supuesto pues nos beneficiaríamos también nosotros al ver que nuestros pacientes están mejor, ¿no? Yo creo que ese punto sí que todavía lo tenemos ahí pendiente y que debería pues un circuito pues intentar de mejorar y que la accesibilidad a estos especialistas pues fuera mejor, porque ya con digestivo lo tenemos, lo hemos trabajado. Con farmacia es cierto que también tenemos una reunión mensual en la que valoramos el tratamiento. Me he indicado que es más digamos, el tratamiento que es más indicado para cada paciente, lo comunicamos de forma personalizada, hacemos comisión de tratamientos biológicos y bueno, sería un poco lo que nos falta por mejorar. Esteban, no sé si tú coincides también en ese diagnóstico y no sé, bueno, en tu caso, en tu experiencia particular, también la relación tanto con otras unidades como con primaria, ¿es fluida o digamos se puede mejorar de alguna manera? Bueno, Ramiro, pues son dos dimensiones diferentes. En el caso del proyecto con Lourdes, pues es una historia de paralelismo. Hace ya más de 10 años, como ella comentaba, vimos la necesidad de tener un trabajo más estrecho y formal. Y bueno, tenemos la suerte de que en un hospital, en una ciudad sanitaria como en la que trabajamos habitualmente ella y yo, pues tenemos una ubicación de consulta de proximidad, como bien sabe Antonio, en el mismo pasillo, de hecho, para concretar. Y esa cercanía, que parece a veces que no es relevante, es muy importante
para el hábito de trabajo como vecinos, ¿no? Y de tener a mano a la otra persona, al compañero, sobre todo que muchas veces, más que establecer circuitos que obviamente dan una oficialidad y una carretera definida, cuando le mandas al paciente o le pides valoración en este caso, en mi caso, le pido al dermatólogo, a ella, a la dermatólogo que valore de cierta cuestión, pues a veces la proximidad, la inmediatez es necesaria en la toma de decisiones, o para aliviar la angustia o para aclarar algo que se ha producido en los últimos días, ¿no? en la evolución de esa persona, de ese paciente. Nosotros hemos convivido, pues, iba a decir, con generosidad, que creo que es una de las claves. A veces, si había que ceder, pues no lo teníamos del todo claro. A veces ha cedido ella, otras veces he cedido yo. Me refiero a ceder porque a veces no siempre tenemos el mismo punto de vista, ¿no? La mayoría de las veces creo que sí, ¿no? Porque es meridiano, pero hay veces que, bueno, uno prioriza una cosa, el otro la otra, y tener ese entendimiento es lo que comentaba en mi intervención anterior, que es de lo que se beneficia el paciente, ¿no? De que haya una fluidez entre los dos y prioricemos el poner sus conocimientos junto a los míos al servicio de la persona, ¿no? que tiene el padecimiento. Y yo creo que funcionamos bien. Ahí es verdad que hay otros modelos de grupo multidisciplinar, de unidad multidisciplinar. Por ejemplo, yo trabajo en un modelo de presencialidad con oftalmología, pero he de decir que son disciplinas diferentes. El mundo del ojo y de la oftalmología es bastante inhóspito y desconocido para el resto de clínicos. Sin embargo, pienso que el paciente con una enfermedad psoriásica o una artritis psoriásica, una psoriasis grave, se beneficia de una valoración individualizada, ¿no? Y que ella se centra más en una exploración y en una sensibilidad hacia el problema cutáneo, ungueal, zonas muchas veces de intimidad, genitales, zonas, tanto ella como yo tenemos que desnudar en la gran mayoría de veces al paciente, y yo creo que es necesaria una cierta intimidad en la consulta y que cada uno se centre en la parte de la que espera el paciente por una valoración, una respuesta, ¿no? Y están diferenciados dentro de la misma enfermedad. Tener una capilaridad, una permeabilidad es lo que creo que es necesario, además de una buena comunicación entre ella y yo. Con atención primaria, pues voy a entonar un poco de autocrítica. En general, los médicos que somos especialistas de área hospitalaria en relación al especialista en atención primaria, pues a veces tenemos un poco la pretensión de que el médico de atención primaria, con un universo de pacientes en cantidad y en cualidad muy diverso en el día a día de su consulta, recuerde ese paciente tipo de cada especialidad, de reumatología, de dermatología, de neurología, de cardiología, de nefrología. Y bueno, creo que hacia donde vamos encaminados es un poco a mejorar los circuitos, la forma de trabajo, atención primaria con atención especializada. Dermatología fue pionero con los programas de telederma, donde se daba una valoración inmediata a lesiones potencialmente malignizantes y de pronóstico negativo, y ellos han sido pioneros en ese tipo de medicina y de trabajo conjunto con la atención primaria. Y ahora otras especialidades, pues queremos seguir ese camino, priorizando pacientes que finalmente se van a beneficiar de lo que es todo el aparato sanitario de un centro hospitalario, área quirúrgica, área de diagnóstico complejo, y dar la posibilidad de que el médico de atención primaria
nos ponga en cuestión de días, en periodos de tiempo muy, muy cortos, a ese paciente delante de nosotros para tomar una serie de decisiones o activar una serie de herramientas o de procesos. Es verdad que hay, no es por diferenciar entre enfermos más importantes y menos importantes, pero es verdad que hay dentro de toda especialidad, dermatología, reumatología, hay pacientes que tienen enfermedades, siendo importantes, pues son enfermedades de carácter más crónico, donde hay diferentes momentos de la enfermedad a lo largo de un año y necesitan para ese diagnóstico, esa reevaluación periódica a lo largo de la vida, pues necesitan una atención no tan emergente, no tan inmediata. Y hay otros procesos, deterioros graves del aparato locomotor, de alguna articulación importante, de la cadera, del raquis, de la rodilla, o enfermedades potencialmente graves en el ámbito de la dermatología y del aparato locomotor que requieren una valoración preferente. Y eso es lo que no nos podemos permitir, que ese paciente sufra una demora. Entonces, creo que vamos a poner el servicio de la tecnología y de la estructura del sistema para que ese paciente, y pongo de ejemplo a la telederma, tenga una valoración preferencial rápida y se tomen decisiones del ámbito diagnóstico y terapéutico rápido, auspiciada, Ramiro, por la pandemia, ¿no? Porque la pandemia, yo creo que hay que intentar sacar algo positivo después de todo el dolor y sufrimiento que ha causado, y es una visión y una reorganización de un sistema sanitario público como el español, que bueno, muy paternalista y que acoge a una bolsa de población enorme con diferentes niveles de necesidades, ¿no? Y tenemos que dar prioridades a enfermedades que realmente no pueden esperar. Y bueno, pues creo que la relación de los especialistas de centros hospitalarios con la atención primaria tiene que perfeccionarse y tiene que mejorar, y tendremos que, hablo desde mi caso de reumatólogo de hospital, de ponernos más en la piel, en el rol del médico de atención primaria. Tiene una consulta difícil, tiene que distribuir pacientes, tiene que seleccionar, intentar facilitarle en nuestra medida lo más posible su tarea del día a día, ¿no? Pues muchísimas gracias, Esteban. Yo, si os parece, hemos pasado ya algo más de 1 hora y algo desde que comenzamos el coloquio. Podríamos hacer un pequeño minutito final, o minuto de oro, como lo llaman en los debates electorales, donde, bueno, podáis subrayar la idea, o si hay alguna idea que no hayamos comentado, pero vamos, dentro de lo que hemos hablado, pues subrayar qué es lo que no se debe quedar en el tintero y en donde debemos poner énfasis también a la hora de contar de contar todo lo que hemos hablado aquí durante este encuentro. Antonio, si te parece, ¿cuáles serían para ti la reflexión principal o las ideas que no debemos olvidar cuando se habla de psoriasis y de riesgos asistenciales? Gracias. Yo creo que el doctor Rubio acaba de dar dos claves. Una, garanticemos la presencialidad, es decir, el acceso a la consulta del paciente, no cuando lo dice una carta que te llega cada 2 o 3 veces al año, porque puede que ese día no esté bien, sino que puedes tener un problema, puedes tener una crisis, tener un sistema de acceso que todavía no existe y que te permita llegar en tiempo real. Claro, el sistema de acceso es ir a urgencias, obviamente, y por tanto se colapsan las urgencias y todo un proceso del que no vamos a hablar aquí, es decir, que se establezca este sistema. Y luego también el doctor Rubio lo ha dicho con claridad, que puede que el sistema actual, que tengamos que reconocer, el sistema sanitario actual está más pensado para críticos que para crónicos,
todos vamos a acabar siendo enfermos crónicos, es solo cuestión de tiempo. Tal vez el sistema sanitario tiene que estructurarse, olvidarnos de grandes ciudades sanitarias y empezar a distribuirnos mejor territorialmente. Esto evidentemente es un tema a futuro, pero pensando en los crónicos parece más lógico. Y toda la población, el problema es de los crónicos, no de los agudos, afortunadamente, gracias a la evolución que tiene nuestra sociedad. Dicho esto, también coincido con la doctora Lourdes Rodríguez, de que al final se trata de que todo el sistema sanitario y todos los profesionales del sistema sanitario vayamos en un mismo sentido. No tiene ningún sentido que nos quedemos fuera ninguno, ni sobre todo los pacientes. Realmente todo el sistema está pensado para el bien del paciente, por lo tanto debemos ser el centro de atención y de la mirada, y nosotros tenemos la obligación de ser coherentes. Por ejemplo, la adherencia a los tratamientos es un tema todavía grave, que es tirar dinero a la alcantarilla, literalmente, si no hay adherencia, y por lo tanto es nuestro trabajo como asociación de pacientes insistir en hacer caso 100% al tratamiento planteado por el especialista según el cada caso. Y terminaré diciendo que las unidades conjuntas de reumatología y dermatología deberían generalizarse, es decir, entiendo que el gerente no lo verá bien, decir, no, vamos a ver, 2 especialistas, un paciente, no es lo mismo que 2 pacientes, 2 especialistas, desde el punto de vista de la estadística, pero realmente echamos de menos todavía, sé que existen las unidades conjuntas de psoriasis y artritis psoriásica para que el paciente, en mi caso, por ejemplo, yo voy 2 veces a las distintas consultas, es decir, me atiende dermatología y reumatología, y sería importante aumentar esta capacidad de coordinación tanto con estos especialistas como con cuando hay una comorbilidad que afecta de cualquier tipo de las muchas que hay, desgraciadamente, pues también ese especialista se compone a la consulta y se pueda tener un diagnóstico coherente y que no sea contradictorio, que a veces nos ha ocurrido, ¿no? Muy bien. Lourdes, ¿qué nos podrías subrayar para cerrar? ¿Cuáles son las ideas pues también? yo ¿Qué más? vale, pues para trasladar que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que, a pesar de ser crónica, se puede controlar siguiendo tratamientos adecuados, sin importar dónde tenga localizada la enfermedad, que al ser una enfermedad crónica, pues los pacientes tendrán brotes y que sería interesante que tuviera una accesibilidad cómoda cuando el paciente tuviera estas exacerbaciones, tanto desde el punto de vista de telemedicina, que pudieran contactar con nosotros, como pues, una consulta presencial pues, para comentarnos. Que el abordaje de esta psoriasis, pues nosotros lo hacemos de forma personalizada, porque cada enfermedad en cada paciente es diferente, estamos tratando a pacientes, no a enfermedades, y que para eso pues en el Virgen del Rocío pues tenemos la unidad de psoriasis para controlar estos pacientes más complejos, porque tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, trastornos autoinmunes, incluso afectación psicológica, que son comunes entre estos pacientes con psoriasis, sobre todo con psoriasis grave, y que 1 de cada 3 pacientes con psoriasis cutánea desarrollará artritis psoriásica. Por lo tanto, desde atención primaria o desde la atención especializada, tenemos que estar encima de estos pacientes, que tenemos que promover desde las consultas hábitos saludables, tanto en reducción de peso como en una dieta mediterránea y un aumento del ejercicio, que está demostrado con estudios que mejoran la enfermedad y que mejoran la respuesta a los tratamientos, y que no podemos olvidar el entorno personal que le influye al paciente con psoriasis. Los familiares y en el trabajo pues también repercute esta enfermedad pues por la repercusión física y psicológica que tiene. Y bueno, pues agradecer de nuevo al Grupo Yolí que haga visible esta enfermedad, que haga que los pacientes pues se sientan más acogidos, que vean que estamos pendientes de ellos, que con la investigación pues conocemos mejor la enfermedad y por lo tanto disponemos de recursos terapéuticos cada vez más adecuados con menos efectos adversos, y agradecer al resto de los asistentes pues la visión tan enriquecedora que hemos tenido del tema. Muchísimas gracias, Lourdes, por esta última reflexión y por tu profesionalidad.
Esteban, para cerrar, ¿con qué ideas te gustaría quedarte? Bueno, pues yo me despido con un mensaje de optimismo y de perspectiva positiva para las personas que sufren esta enfermedad. No todo es color de rosa, es decir, no es... se acabó el padecimiento de la psoriasis y de la artritis psoriásica, pero afortunadamente podemos sentirnos orgullosos del trabajo conjunto que al final supone el que hacen los pacientes, las asociaciones, la empresa pública, los actores sanitarios, y que el producto de ese trabajo a día de hoy y la innovación farmacéutica genera en general posibilidades de conciliar este tipo de enfermedades con una vida digna, que era un objetivo impensable en una historia reciente de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la ventana de oportunidad que se ofrece cuando se te diagnostica pues esta dolencia, quiero decir que es bastante amplia y que hay una serie de recursos y hay una serie de conocimientos muy amplios como para que estas personas puedan intentar acercarse o situarse en el eje de una vida de normalidad. Y en segundo lugar, una vuelta de tuerca más es que una vez controlada el problema estrictamente médico, el problema del organismo, el sistema sanitario se adapte a las diferentes vicisitudes de la vida de los pacientes, como decía mi compañera, ¿no? Es decir, que haga una visión de pacientes, no solo de enfermedad, sino que tenga una cierta maleabilidad o capacidad de moldeo para ir dando facilidades de acceso, de comunicación, de seguimiento ágil, de distancia, incluso de dinamismo en cuanto a que los pacientes van aprendiendo de su enfermedad y a veces toman decisiones cuando ya tienen una confianza con su médico, espaciamos la cita o me llamas por teléfono, comentamos la analítica, confirmamos que todo sigue bien, y ese confort de saber que está ahí tu referente sanitario, pero que afortunadamente tu enfermedad crónica ha llegado a un puerto de una cierta normalidad y que puede permitirte evitar ese seguimiento muy abigarrado, muy de gran dependencia, de gran presencia habitual en el hospital, y que realmente te daba te transfería una sensación de paciente más que de persona, ¿no? Y bueno, pues a eso vamos encaminados, a una medicina que haga uso de todos los recursos tecnológicos y que le haga más fácil la vida a las personas en general, ¿no? Y por último, bueno, pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar hoy aquí y estar acompañado de vosotros y discutir de esta cuestión, que es sobre una de las enfermedades que más me gustan de mi especialidad. Y nada, espero que nos podamos volver a ver pronto y con más novedades. Muchísimas gracias a ti, Esteban. Y muchísimas gracias a los tres y a Diego, a Diego Vargas, director general de Asistencia Sanitaria del SAS, que por motivos de agenda se tuvo que desconectar hace un ratito. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, sobre todo por tener la generosidad de compartir vuestro conocimiento y ayudarnos así a acercar la mirada, a poner el foco en una enfermedad como la psoriasis y permitirnos también pues, poder profundizar en ello. Y así lo haremos en la sección de salud que se publica cada sábado. Gracias también a Janssen por facilitar este encuentro y a todos los compañeros y compañeras que también han estado detrás para poder prepararlo.
Así que hasta aquí hemos llegado y espero que tengamos ocasión de seguir hablando sobre esta enfermedad y los retos que seguirá planteando para muchos pacientes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Gracias, tardes a buenas todos. Buen tardes. día. Hasta luego.